Uruguay. Yo creo que buena parte del mundo, lo que llamamos el mundo occidental, si quieren, que está viviendo una fase de crisis que muchas veces, o la mayoría de las veces, tendemos a reducirla como que es una crisis de oferta, como que la culpa la tienen los políticos, que son entre haraganes, inútiles, corruptos y demás. Y si bien los hay, y siempre los ha habido, yo me tocó andar por estos lados hace unos años, yo tengo para mí cada vez más que esta crisis de democracia tiene mucho de una crisis de demanda, de que hay expectativa fuera de la realidad para lo que los sistemas políticos o democráticos pueden dar, unido a una visión de vida, sobre todo en la gente joven, que tiende a ser muy reticente en ponerle ganas a los temas políticos, que prima facie aburren. Pero bueno, otro día vamos a hablar de eso si quieren, que es un tema que da para mucho. Lo felicito, la política uruguaya le faltan muchas cosas, sí, y quizá una de las cosas que más le falta son ganas. Así que si ustedes le ponen ganas, le van a dar un gran servicio al Uruguay. Pero bueno, vamos a la inserción internacional, que es el tema que me pusieron. Es un tema muy amplio, que tiene una serie de ingredientes. Quizá el más obvio es el comercial. Cuando uno habla de inserción internacional, inmediatamente, sobre todo en un país como el nuestro, tiende a pensar en la parte comercial, la parte económica. Y es un tema curioso de la libertad comercial, porque a nivel de los economistas, que suelen ponerse de acuerdo en muy pocas cosas y ser muy propensos a discutir, uno de los pocos temas que prácticamente no se discute a nivel académico es el de la libertad comercial. Es decir, que sacando algunos especímenes medio apolillados, que es cierto que los hay en nuestro país, demás, la gran mayoría de los economistas en el mundo coinciden en que la libertad comercial es algo de cajón, es algo bueno para todos los países. Curiosamente, al mismo tiempo que se da ese consenso a nivel académico, a nivel de la calle, a nivel político, a nivel periodístico, la libertad de comercio es una cosa muy discutida y discutida de una forma con mucho calor. Y es bueno tratar de analizar, aunque sea rápidamente, por qué se produce ese tipo de cosas. Por qué, si técnicamente parece tan obvio, a nivel del día a día genera resistencias tan grandes. Ahora, bueno, mencionaba el caso del TLC con Chile, que está trancado, que genera toda una serie de resistencias. Yo creo que es un buen ejemplo, porque esa cosa rara de la mezcla de temores y resistencias ideológicas que es tan común en el día a día cuando se habla de libertad comercial, se debe, yo creo, a una serie de falacias muy humanas, si se quiere, pero al mismo tiempo muy negativas, y falacias que prenden mucho, que son fáciles de explicar. Política, el saber reducir los temas a cosas simples, es muy útil, también es muy dañino, como uno haga. Y este es uno de los casos. Hay una concepción como que, para empezar, es mejor exportar que importar. Es decir, el que exporta cobra, se enriquece. El que importa paga, se empobrece. Cuando en realidad, si uno para un segundito a pensar, el único sentido que tiene exportar es importar. Si nosotros no precisáramos de cosas de afuera, no precisaríamos exportar. Entonces no es que la exportación es buena y la importación es mala. Una va en función de la otra. Porque la otra cara también se da. La experiencia demuestra en materia económica que los países cerrados a las importaciones producen mal y les cuesta exportar. Cuando se dan casos de apertura comercial, bajando aranceles, liberando el comercio y qué sé yo, sí se produce primero un desnivel, pero en la casi totalidad de los casos los países después repuntan en sus exportaciones gracias al haber tenido libertad de importación.
Es algo parecido a otra falacia que tenemos muy metida en nuestros países, aquello de que es mejor comprar nacional que extranjero. Comprar nacional es patriótico, comprar extranjero no está tan bueno. Y eso es absurdo, porque en definitiva el beneficio que obtiene una sociedad va más allá de si lo que compró es nacional o extranjero. Para poner un ejemplo, ustedes son muy jóvenes, pero durante muchísimos años en el Uruguay no se podía importar autos. Los autos se armaban en el Uruguay. Había 11 o 12 armadoras de autos para un mercado de 12.000 autos por año. Era una catástrofe. Al final terminó un señor que fabricaba heladeras produciendo autos. Era buen negocio, metía cualquier cosa. Eran espantosos los autos. Y eran nacionales, pero eran en perjuicio de la sociedad. Hay que ir un poco más lejos y un poco más a fondo en estas cosas. Lo mismo que también hay una concepción de que el comercio mundial es suma cero. Entonces, hay alguien que la queda. Cuando llegamos al final del camino y se cierra, alguno la quedó. Si yo exporté mucho, hay otro que la quedó porque no exportó. No es así. También la experiencia es abundante y unívida, en el sentido que cuanto mayor libertad de comercio, aumenta todo. No es que la mayor exportación de uno es pérdida de otro país. También hay otra falacia que es muy propia del Uruguay, que es aquello de que, de alguna manera, la producción, la actividad manufacturera, la actividad industrial, es superior a las actividades de servicios. Como que los servicios son medio de segunda. Así que un país posta es un país de aquello del valor agregado, es un país industrial. Entonces muchas veces se hacen esfuerzos por querer industrializar. Cuando en realidad la tendencia en el mundo, cuando los países van avanzando, van desarrollándose económicamente, es que van pasando de las producciones primarias a las secundarias y de las secundarias a los servicios. Y no solo eso, yo voy a volver sobre este tema después. Esta globalización que estamos viviendo ahora, esta nueva globalización, segunda globalización, como se quiera llamar, una de las cosas, una de las peculiaridades que tiene es que cada vez incorpora más actividades de servicios en los procesos industriales. Es uno de los fenómenos que se está dando. Cada vez hay más componentes de servicios en la producción industrial. Muy lógico, ¿no? Porque si Samsung al final termina, no es que no es Samsung, te da lo mismo, termina colocando un producto que parte se produce en China, parte en Vietnam, tiene todo un componente de logística, financiación, coordinación, transferencia de tecnología, transporte, mucho más que si la cosa se producía verticalmente en el mismo lugar. Entonces aquello de que la industria es mejor que los servicios es otra de las falacias que muchas veces tranca la manera de entender la economía de un país. Además, un poco en la misma línea, y es algo que yo creo que también nosotros vivimos en nuestro país, muchas veces cuando ante la posibilidad de que se abra determinada actividad, o cuando efectivamente eso se produce, y empiezan a aparecer fallas, defectos, inmediatamente las reacciones vinieron de afuera y me patearon el chiquero. Cuando en realidad lo que está ocurriendo en esos casos es que se ponen en evidencia defectos que ya existían de antes y que terminaban marcándolo a la sociedad. También ustedes son muy jóvenes y quizás no les guste tomar vino, pero en nuestro país el vino era intomable. Hasta que empezamos a abrir, y eso mucho ocurrió cuando estábamos en el gobierno, empezamos a abrir, generó un griterío espantoso, porque iban a venir afuera y no sé cuánto y no sé qué, y la resultante ha sido
de que hay una mayor producción y sobre todo de mucha mejor calidad. Entonces, también hay que tener una perspectiva más amplia en esas cosas. Lo mismo que la declinación de sectores industriales que ocurre en los países, no solo en el Uruguay, y que también no es una cuestión para festejar. Te hablaba de lo que era la industria textil en el Uruguay. Nosotros vivimos aquellas fábricas integradas verticalmente, y eran impresionantes. Eran manzanas enteras, entraba la oveja por un lado y salía el cacimín por el otro. Y eso, bueno, no existe más, ¿no? ¿Eso es culpa de la libertad de comercio? No, no lo es. Eso es una cosa que venía con problemas internos muy grandes que, cuando hay mecanismos de protección, la sociedad termina amortiguándolos, bancándolos, el perjuicio de la sociedad en su conjunto, y que cuando la cosa se abre, se desnuda. Pero no es un problema que viene de afuera, es en todo caso el poner en evidencia problemas que tenemos adentro. Y eso es, a mi juicio, uno de los argumentos más fuertes, en el caso del Uruguay, en favor de la apertura comercial. También voy a volver sobre eso en unos segundos. Otra de las reacciones clásicas que suele ocurrir, no solo en el Uruguay, sobre todo proveniente de los gobiernos, es el querer enfocar los cambios de la realidad mundial con políticas, llámenle como quieran, políticas sectoriales, políticas estratégicas. Es el gobierno que primero cree que tiene la capacidad para entender el universo de problemas que tiene la sociedad, digamos, en materia económica, cosa que ya es difícil de creer, y no solo eso, sino que además de creer que tiene el conocimiento de toda la gama de problemas, de lo que produce toda la gente, lo que consume, el trabajo y todo lo demás, cree que puede apretar este tornillo, aflojar esta tuerca, intentar lo otro y tal, para armar un sistema que solucione ese tipo de problemas. Esta es una vieja discusión, es más fácil de patear para afuera la pelota con el tema del neoliberalismo y todo. La experiencia demuestra que son muy, no, que me agarran siempre, pero que son muy pocos los casos donde esas políticas estratégicas invocan en la realidad uno, y más difícil todavía es que aún si invocaron en la realidad, acepten irse en el momento oportuno. Por lo general no invocan, pero además se quedan eternamente. Entonces, primero hay que tratar de despejar la cancha para analizar el tema de la libertad de comercio y lo que implica como mecanismo de inserción internacional de un país. La libertad de comercio es positiva siempre, y bueno, casi siempre. Casi siempre, y la historia lo ha demostrado que es así. ¿Eso quiere decir que es positiva siempre para todos? No. Muy rara vez los pasos de apertura comercial benefician a todos. Por lo general, no. Por lo general hay ganadores y perdedores. Y eso es lo que explica muchas veces la resistencia, porque los perdedores suelen ser más estridentes que los ganadores por razones humanas. Le duele más el que pierde que no el que tenga una perspectiva de ganar. O sea que también hay que ser conscientes de eso. La libertad de comercio no es una panacea universal ya. Sí es un beneficio para una sociedad o para, si se quiere, un conjunto económico, pero no es para todos todo el día. Y vamos a ver cuando hablemos de esta globalización un poco más sobre eso. Pero eso no quita que, otra vez, desde Adam Smith en adelante, sea muy claro que la libertad de comercio es el mecanismo, el mejor mecanismo perfecto para llegar al mejor uso
de los factores de producción y para llegar a los mercados más amplios posibles. Con esfuerzo, con riesgo, con incertidumbre, pero es el camino. No hay en economía, por lo menos no en periodos más o menos largos, caminos que no tengan esfuerzo, riesgo, incertidumbre y demás. La libertad de comercio favorece la producción, la favorece en volumen, también la favorece en calidad, favorece el crecimiento y favorece la mejora en los niveles de trabajo, por lo tanto de ingresos. Otra vez, no siempre y no para todos, pero no hay camino duradero mejor que ese. Los hay que duran un tiempito, que terminan produciendo efectos peores. Eso, si se quiere, visto del lado positivo, pero hay otra manera de mirar el tema de la libertad de comercio, y es que es imposible ir contra la realidad. Ahora estamos presenciando un fenómeno muy peculiar, que es la evolución de la presidencia Trump en Estados Unidos, donde hay un intento que uno podría decir, bueno, si alguien lo puede hacer, es el presidente de un país con poder. Si alguien puede volverse proteccionista, ir a guerras comerciales, ir a políticas estratégicas, imponer sus soluciones, este es el tipo. Y bueno, ya estamos viendo que las expresiones de deseo, las amenazas, los desplantes, como le quieran llamar, están haciendo algo. Y van a hacer algo cada vez más. Si eso le ocurre a Estados Unidos, ¿qué le puede ocurrir al Uruguay si intenta seguir por caminos similares, por caminos de proteccionismo, de políticas industriales, de políticas estratégicas, de todo eso que hemos oído hablar tantas veces? Hay una realidad en el mundo, no nos gustará, se la podremos atribuir a factores perversos, capitalismo, no sé, a lo que ustedes quieran, pero es una realidad. Una realidad que Trump no va a cambiar, mucho menos la va a cambiar el Uruguay. Entonces, creo que es una conmoción de lugar, es una actitud muy necesaria. La apertura es un ejercicio de adaptación a la realidad. Y en mi caso, estos ahora ya no es ni Adam Smith ni Ricardo, no son opiniones mías. En el caso del Uruguay, la apertura comercial tiene una importancia mayor todavía. Nosotros, a lo largo del tiempo, por distintos motivos, nos hemos ido cerrando culturalmente. Culturalmente no en el sentido de la persona que puede recitar el Ariel de Rodó y ser brillante hablando en una recepción. Culturalmente en el sentido propio del término, que es ese bagaje de ideas, valores, recuerdos, temores, entusiasmo que tiene una sociedad. Es el sentido de la cultura. Y en el caso del Uruguay, ha venido sufriendo un proceso de aislamiento de la realidad muy grande. Y eso, el prejuicio del desarrollo de la sociedad y sobre todo del desarrollo de las capas más jóvenes de la sociedad. Uno de los fenómenos, yo creo, que explica por qué, sin tener situaciones económicas muy drásticas, el Uruguay tiende a expulsar a la gente joven para afuera. Yo estoy cada vez más convencido de que la explicación es mucho más cultural que económica. Es el joven que no está mal y no lo pasa mal y no sé qué, pero que siente como
tiene una losa, una cabeza que no le permite esponjarse, abrirse. Yo creo que nosotros en Uruguay precisa desesperadamente abrirse comercialmente y abrirse culturalmente, abrirse en general. Yo creo que yo a veces, no es que sueñe, pero cuando me dan pesadillas de que vuelvo a la política, y alguien me dice, bueno, pues si puedes hacer una sola cosa, ¿qué haría? Abrir y abrir. Es lo que puede transformar al lugar. Tomen otro ejemplo, es polémico, si ustedes quieren, va a ser muy polémico en la semana que se viene, que es el famoso acuerdo del UPM con el gobierno. Más allá de si está bueno o no está bueno tener una tercera planta de celulosa, yo no lo sé, simplemente dicho, me sospecho que son un poco los que lo saben, que hayan hecho el balance de lo que te cuesta, lo que te significa y lo que te da. No lo sé. En principio parecería que está bueno, dejemos eso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que toda esta cosa que el gobierno le ha sacado el jugo de una forma muy hábil, ha hecho toda una operación de relación pública. ¿Qué es el acuerdo, llamado acuerdo de inversión de UPM con el gobierno? No sé si alguno de ustedes lo leyó. Es la imposición de una empresa que viene de un país desarrollado, que tendría ganas de hacer una inversión en el Uruguay, pero que ve carencias brutales. Y entonces lo dice, lo escribe, no es que dice, mire, yo para hacer dice el preámbulo del acuerdo, yo para hacer una inversión de este tamaño hay cosas básicas, que es preciso. Entonces todo el resto del contrato son preciso esto. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros no lo tenemos. Ahí está fuera de la pantalla. Porque digo, no, los tipos no son prebendas lo que piden, no son coimas, no es el tipo, piden cosas elementales, tan elementales como que no te pierdas en un pozo en una carretera, que nosotros ya como que lo hemos ido incorporando. Hay que abrir el país desesperadamente, hay que abrir el Uruguay al mundo. Un comentario rápido sobre esta nueva globalización que vivimos, porque hace a los temas que estamos hablando. Todo el mundo habla de globalización, no es la primera que ha vivido la humanidad, pero es distinta a las anteriores. La última, si se quiere, es la gran apertura comercial a partir del abaratamiento del transporte, sobre todo el transporte marítimo primero, ferrocarril, etcétera y demás, que producen una expansión de comercio muy grande. Esa globalización lo que provocó fue que los países que tenían, que llegaron a esos inventos, a esos avances, se desarrollaron enormemente y quedó marcada una división en el mundo entre los países que se industrializaron, que tenían, tuvieron los elementos, los aprovecharon, expandieron sus actividades comerciales y quedó una brecha enorme entre el norte, para decirlo sintéticamente, y el sur, que había quedado fuera de eso. Esta globalización es muy diferente. Esta globalización corta transversalmente. Lo que ha ocurrido es que el norte, que tenía la tecnología y tenía todas las actividades, en determinado momento las empresas, descubrieron que había una combinación mejor, más eficiente, más productiva todavía, que era combinar la tecnología, la alta tecnología, con salarios bajos. Entonces terminaron con la producción vertical y empezaron a abrir actividades hacia sociedades con costos más baratos, ¿no? Manteniendo niveles de calidad, etcétera y demás. La combinación ideal en el mundo de hoy es alta tecnología con bajos costos.
los países, las sociedades que quedaron con alta tecnología y altos costos están ahí, más o menos. Los que estaban en otra punta con baja tecnología y bajos costos están ahí, menos. Ahora los que tenemos baja tecnología y altos costos, somos nosotros. Estamos fritos en este esquema. Esta transformación es distinta a la anterior. Entonces, no se le encara pretendiendo protegerse o con argumentaciones pseudo esotéricas como la que están haciendo con relación al TLC con Chile, que es un acuerdo que está bueno, pero que no es nada del otro mundo. Entonces, estas cosas que vienen de la última generación, los argumentos, es un disparate peligroso, porque cultiva los temores y confirma al Uruguay en un grado de aislamiento del mundo muy peligroso. El Mercosur es prácticamente, estamos sacando Corea del Norte, una cosa por el estilo, es el único rincón del mundo que no hace, prácticamente, no ha celebrado acuerdos comerciales, los TLC, que son los... Todo el resto del universo lo ha hecho. Cuando empezó a patinar el sistema mundial de comercio, la OMC, etcétera y demás, la enorme mayoría de los países empezaron a buscar otros caminos. Si no funcionaba el multilateralismo, empezaron a hacer acuerdos más sectoriales, más chicos, bilaterales. Los únicos que no hemos entrado en eso somos los 4 países del mundo. Pareció en un momento dado, hace un par de años, que Brasil había cambiado el chip y consciente, sobre todo cuando se empezó a anunciar de que era viable un acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, que eso, viva Trump, eso para nosotros, el día que eso se cristalice, las normas internacionales de comercio no van a estar dadas por la OMC, van a estar dadas por ese acuerdo. Las normas de origen, todo va a provenir de ahí. La cancha va a quedar absolutamente marcada. Eso generó temores, bueno, entre otros en Brasil, y pareció que Brasil iba a cambiar. Desgraciadamente, quizá por el caterete interno descomunal que tiene, eso se volvió a arrancar. Pero nosotros estamos presos de esa situación y estamos más presos que Brasil y que Argentina por razones de tamaño. Para nosotros es peor todavía que para ellos, porque además tampoco llegó a ser lo que nosotros, no sé si soñamos, pero esperábamos que pudiera ocurrir cuando encaramos el tema de un acuerdo, bueno, después fue el Mercosur. Ahí la discusión dentro del gobierno uruguayo en ese momento era entre los que sostenían que el país tenía que abrirse al mundo, por estas argumentaciones que yo le di, y que había que hacerlo de una manera muy rápida, porque de la manera que se iba a adaptar. Hay toda una serie de estructuras que tiene nuestro país que no es para discutir que si son buenas o no son buenas. El caso laboral, mencionaba por ejemplo Teresina, capaz que es muy bueno para mucha gente el funcionamiento de los consejos salariales, como está hoy. No hay duda de que para un sector muy grande de los trabajadores, sobre todo los sindicalizados, estos últimos años han sido un enorme progreso. No cabe duda. O sea, no quiere decir que eso sea una especie de engendro maligno. El tema es que no se resiste en la realidad. Otra vez, una de las tantas cosas que dice el PM en el contrato es que yo así no es que sea bueno ni malo, no va. Bueno, muchas de esas cosas que nosotros creíamos que iban a empezar a evolucionar con el Mercosur, creíamos que era muy duro ir a una apertura de un día para el otro porque iba a golpear muy duramente gradualmente, uniéndonos a países que fueran más o menos tan ineficientes como nosotros, pero que
estuvieran dispuestos a abrirse, caminó un cachito y se trancó. Y está trancado. Y debo admitir que no le veo una salida por el camino que se está intentando. Yo creo que los eslogans que queremos más Mercosur y mejor Mercosur y qué sé yo, ya basta con eso porque es un lugar común ya hasta insultante. No hay mejor Mercosur, no hay y no va a haber mejor Mercosur. Yo creo que, y además, desgraciadamente creo que otra vez soñar que Mercosur va a salir en ANCA en un acuerdo con la Unión Europea, ojalá, pero como que no están las cartas. Los 20 años que mencionaba José Mato, están ahí. Entonces, el camino para Uruguay no es irse del Mercosur porque no se puede, pero es dejar de insistir en una huella que está trancada y ir, me parece a mí, hacia el otro lado. Hay que hacer no un intento de fuga hacia adelante, sino de fuga hacia atrás. De ir a una situación de libre comercio, soltarse las manos en lo que se pueda y ir a buscar los otros acuerdos que sí son más viables, como la Alianza del Pacífico. En fin, eso desde el punto de vista estrictamente económico. Pero la iniciación internacional es más que lo económico. Muy rápidamente, pues ya lleva mucho tiempo. Hablar de iniciación internacional implica hablar también de política exterior. Es un tema larguísimo, yo no se asusten que no voy a hablar mucho sobre eso, pero el Uruguay ha perdido su presencia en materia de política exterior. No es que nosotros fuéramos Estados Unidos, por supuesto, pero Uruguay tenía una presencia que era consecuencia de un perfil que tenía el Uruguay. Y eso lo perdió. Lo perdió. No es que estemos en un momento, no lo perdió. Uruguay tenía un perfil marcado a nivel de organismos multilaterales, en la Organización Mundial de Comercio, lo tenía el Banco Mundial, lo tenía el Fondo, lo tenía el FMI, lo tenía Naciones Unidas, no lo tiene más. Tampoco tiene, lo tuvo en el Mercosur durante bastante tiempo, un perfil muy marcado. Y fue muy importante, después se deschavó totalmente, todos los inventos del Mercosur cultural, el Mercosur social, al final quedó nada. O sea que hemos perdido la presidencia y hemos perdido el perfil, y por lo tanto lo fundamental que, sobre todo para un país chico, el tener una política exterior clara, nítida, en función de sus intereses nacionales, no de sus simpatías, tampoco de sus ideologías, sino de sus intereses nacionales, eso se ha perdido. Cierto que el mundo también ha cambiado y premisas básicas de la política exterior de Uruguay, como que mantener el equilibrio entre Brasil y Argentina, y que para eso, decía Herrera, para estar mitad camino entre Itamaraty y el Palacio de Martín, hay que estar más cerca del Palacio de Martín, eso también ha cambiado. Y el peso de los organismos multilaterales también cambió. Ya la OMC es lo que era, el Fondo no es lo que era, las Naciones Unidas tampoco. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy rápido de repensar, reencontrar, más que repensar, si quieren, la política exterior del Uruguay. Que en la concepción que por lo menos manifiesta el gobierno actual, está reducida a una visión comercial. Es decir, el embajador, el ministro de Relaciones Exteriores tiene que ser un buen vendedor ambulante. Eso, primero es imposible, ¿no? No va a ningún embajador del Uruguay que sea un buen vendedor, no existe, están hechos para eso y no van a funcionar así. Pero además eso termina dejando de lado y empobreciendo factores mucho más importantes, institucionales y de largo plazo, que hacen a una verdadera inserción del Uruguay. Gracias.